Buenos días, hermanos. Buen día. Y recién lo escuchaba hablar a nuestro hermano Ariel y por poco le digo, bueno, tomá mis notas, continúa vos con el mensaje. Mire, no es casualidad, el Señor no hay casualidades. Y no es casualidad que ahora vayamos a seguir insistiendo en el mismo tema que se estuvo desarrollando recién en el verso espada. Así que bueno, hermanos, vamos a lo que nos convoca. Vamos a abrir la palabra de Dios. Ya nos hemos parado en esta carta hace un tiempito. Nuestro hermano Luciano nos traía la carta a los Filipenses. Así que vayamos, acompáñenme ahí. Filipenses capítulo 3. También vamos a estar leyendo mismos versículos, pero hoy nos vamos a detener un poquito desde los versículos 10 hasta el 14 nada más. Así que Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Vamos a estar leyendo allí esta preciosa carta. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y sigue el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oramos. Padre, gracias te damos por el hermoso privilegio, nuestro Dios, que tenemos hoy de venir a este lugar, tu casa, a abrir tu palabra, Señor, y que ella alumbre nuestras vidas, nuestro entendimiento. Padre, que mis palabras sean tus palabras, Señor. Que tú pongas esto en nuestras vidas para que pongamos por obra y que tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas, así como testificaban recién nuestros hermanos de tu obra en ellos. Y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Señor, que tú abras nuestros ojos para que podamos verte a ti, Señor. Y si hay alguien aquí en este lugar, Señor, que no te conoce, tú estés llamándolo, Señor, a vida eterna. Tú obres para salvación. Señor, gracias te damos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, permítanme contarle una anécdota. Hace tiempo conocí un joven que le encantaba el atletismo. Y se le ocurrió anotarse en una carrera de 400 metros. Él sabía que no estaba preparado para correr esa carrera, pero igual decidió correrla. Y tenía que tomar una decisión. Arrancar corriendo con todo lo que podía y lograr llegar primero hasta donde pudiera,
pero eso iba a implicar un costo importante, o correr la carrera. Llegar a lo último, pero llegar. ¿Y qué decisión tomó este joven? Comenzó la carrera con todo lo que daba. Y empezó a correr y vio que lograba llegar primero y iba adelantando hasta llegar hasta el primer lugar. Cuando llegando a los 300 metros, el cuerpo dijo, basta, y ahí se quedó. Pronto empezaron a pasarlo, quedó lo último, y en esos 300 metros, faltando 100, se terminó la carrera para él. Le gritaban desde la llegada, dale, dale, le invitaban a seguir, pero ya no podía. Había llegado hasta ahí y ahí se había terminado la carrera. Por más que habían quedado solo 100 metros, no pudo llegar. Y mis hermanos, con esto en mente, para que veamos qué es lo que tiene que ver hoy, vayamos un poquito, ya estuvimos hace un tiempo, como decía recién, con nuestro hermano Luciano, viendo el contexto de esta carta, pero quiero recordárselos un poquito. Los filipenses allí estaban en conocimiento de que Pablo estaba encarcelado y lo que podría llegar a pasar con él. Sabían también que Epafrodito había enfermado a tal punto que casi fallece por causa de la obra, ¿no? También había en esta iglesia peligros de afuera por causa de lo que leíamos recién, dice los perros, llamaba Pablo, los judaizantes. Y también habían peligros desde adentro en la iglesia, porque recuerdan que más adelante hay dos hermanas que menciona que estaban en conflicto entre sí. También había, dice, gente que predicaba el evangelio por envidia, etc. Y ante todas estas situaciones, Pablo advierte que el desaliento y la desunión estaban a la vuelta de la esquina en la iglesia de Filipos. Y que estas dos cosas podrían acarrear un problema mayor, que era dejar de ver a Cristo, dejar de seguirle y, como el joven ese que les contaba recién, abandonar la carrera. Y en este capítulo que nos ocupa hoy, en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo comienza haciendo una exhortación y les dice, gócense. Pero también en el segundo lugar, él los exhorta y les dice, guárdense. ¿Por qué? Porque recién decíamos que los judaizantes estaban a la expectativa. Y Pablo les dice, miren, mi propia justicia, mi confianza en la carne, fíjense, este era su CV, dice, en el versículo 5 y el versículo 6 lo leíamos recién, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley fariseo, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese era el currículum de Pablo y dice, todo eso es pérdida para mí. Lo tengo por basura. Y ¿saben qué ahora tengo? Dice, la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo. Y Pablo les dice, hasta estos versículos dice, ¿a fin de qué he tenido esto por basura? ¿Cuál es el propósito? Fíjense el versículo 10, desde aquí vamos a desarrollar en adelante, dice, a fin de conocerle. Y esta palabrita que en griego es ginosco, no se refiere, dice, a un mero reconocer intelectual, sino experimental, relacional. Y era, dice, tan extremo este anhelo, esta convicción, esta confianza que Pablo tenía de lo que él quería experimentar, que dice que él quería experimentar, dice, sufrir lo que Cristo padeció. Quería experimentar la muerte que él murió y quería experimentar el poder que lo resucitó. Fíjense qué tremendo este anhelo que tenía Pablo. Él dice que ahora tenía más clara, él tenía esa esperanza de resurrección, pero ahora la tenía más clara, dice, que nunca. Y por eso ahora podía poner en esta perspectiva adecuada el sufrimiento y la muerte. A menos que él estuviera convencido de que Cristo venció a la muerte y que por ende él también iba a resucitar, no habría podido tener esa perspectiva, ¿no es cierto?
Y fíjense qué tremendo. Él anhelaba sufrir lo que Cristo padeció, morir la muerte que Él murió y experimentar el poder de la resurrección, dice, a fin de conocerle. Y fíjense, en esta instancia, el lector de esta carta a los filipenses podría estar pensando, Pablo, ¿vos me decís que hay más por conocer de Cristo? Vos que por predicar el Evangelio, a tal punto dice, fuiste encarcelado, fuiste azotado, fuiste apedreado, dice que naufragó. Y Pablo le respondería enfáticamente, hay mucho más por experimentar de Él. Mucho más. Y aparece el versículo 11, fíjense, estamos avanzando un poquito más rápido. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En este versículo parece que Pablo introduce una nota de duda, lo cual queda descartado, por lo que acabamos de decir recién, ¿no? El anhelo que él tenía. Pero por como está redactado en esta carta pareciera que dudara, pero fíjense, en esto hay tres posturas y yo le voy a decir cuál es la que creo que está adecuada. La primera postura dice que Pablo anhela el día del Señor, la venida del Señor. Lo dice así en el versículo 6 y lo dice así también en el versículo 10 del capítulo 1, cuando él le dice, estoy persuadido de que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el versículo 10 dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y mis hermanos, yo creo que esta es la postura adecuada de Pablo. Él anhelaba tanto la venida del Señor que él pensaba que él iba a estar para ese día. No iba a llegar a morir. Ahora, la otra postura dice que Pablo en su humildad y en su desconfianza de sí mismo no se atrevía a presumir. Y entonces deberíamos leer este versículo diciendo, si el favor del Señor quiere, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y una tercera postura dice, como lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así, voy a experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y acá hace énfasis en el cómo. Les vuelvo a repetir, hermanos, para mí la postura adecuada es que Pablo anhela el día del Señor y por eso él tenía en claro que quizás el Señor iba a venir antes que él partiera de este mundo. Ahora bien, dicho esto, y mientras meditaba en estos versículos, venía a mi mente un extracto de un sermón de Oswald Chambers, lo hayan escuchado seguramente, y hasta seguramente tengan algunos su devocional. Y fíjense en la siguiente frase de ese sermón, dice, desecha toda consideración y mantente delante de Dios para esto y solo esto. Doy lo máximo de mí para Él, que es supremo. Doy lo máximo de mí para Él, que es supremo. Fíjense lo que decía este autor de un devocional muy conocido que nosotros al castellano lo tenemos traducido como En pos de lo supremo. Y ahí se recogen extractos de varios de sus sermones. Y exalta esto, ¿no? Dar lo máximo de nosotros para el Señor que es supremo. Y teniendo esto en mente, hermanos, he titulado este mensaje llamados a conocerle. Recién nos paramos en los versículos 10 y 11, pero ahora vamos a desarrollar desde el 12 hasta el 14. Porque Pablo va a decirles a sus lectores como si esto fuera una carrera. En primer lugar, tiene un comienzo. Y dice Pablo, Dios me hizo un llamado supremo en Cristo. Y les aclaro, para que antes de alguno me salte a la yugular, luego voy a explicar el sentido estricto exegético de esta palabra, del llamamiento. Yo lo estoy tomando en un sentido un poco más amplio. Dijimos que Pablo había sido llamado y ahí tuvo un comienzo su carrera. En segundo lugar, esta carrera dice que tiene un compromiso, hay un desarrollo. Pablo va a decir en el versículo 12 y el 14, prosigo. Presten atención a esa palabra, prosigo. La cantamos. Y en tercer lugar, esta carrera dice que tiene una
consumación. Hay un final, hay una meta, dice Pablo, hay un premio. Y vamos, hermanos, ahora sí, a seguir desarrollando esta parte. En el comienzo, decíamos que Pablo había sido llamado. Y esta palabra, en el griego klesis, dice que se refiere a nombrar a alguien en voz alta para invitarlo a ser parte. Implicando esto que quien es llamado ahora tiene una condición, una relación con quien lo llama. Es llamar en voz alta a alguien para invitarlo a ser parte, implicando que ahora el que es llamado tiene una relación, una condición delante del que lo llama. Y adquiere la calidad de supremo porque el que llama es alto y sublime. Es el juez de la carrera. Así que, fíjense, ahí tuvo comienzo la carrera en el versículo 12. Pablo dice, en la segunda parte de ese versículo dice, fui también asido. Y esta palabra en griego, después búsquenla, se hace referencia a alguien que fue alcanzado, alguien que fue atrapado. Pablo dice, Cristo ganó control de mí, se apoderó de mí. Y mis hermanos, miren, ¿en dónde está relatado esto? Acompáñenme a Hechos. Acompáñenme a Hechos. Pablo lo relata, si mal no recuerdo, 3 veces. Vamos a buscar Hechos 26. Fíjense lo que va a decir Pablo allí. Él fue asido por Cristo, dice en el versículo 12 del capítulo 26. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santos. Ahí comenzó la carrera de Pablo, ahí fue asido por Cristo. Ahí el Señor ganó control de la vida de Pablo, pero también, fíjense que allí el Señor lo asió y tomó control de él y lo comisionó. Vamos a ver ahora. Fíjense que en la primera parte de este versículo 12 dice, no llegué al final aún, no lo he obtenido, tengo que ser completado, tengo que experimentar más a Él. Confiar más en Él, conocerlo más. Recién decíamos que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Y estoy persuadido de esto, decía Pablo. ¿Saben? Aquellos que recién mencionábamos un poquito antes, los que Pablo llama los perros, los malos obreros, falsa circuncisión, mutiladores del cuerpo, dice después, enemigos de la cruz. Dice Pablo, estos creen haber alcanzado la norma, se ven perfectos a sí mismos, tienen su propia justicia y confían en su propia carne. ¿Y saben qué? Así también está todo aquel hoy que piense que tiene alguna capacidad o mérito para ganar el cielo. No, dice Pablo, yo vengo de ahí y no lo he obtenido. Veo mi carrera recién comienza. Y comenzó cuando Cristo me asió. Él me llamó. Esto recién comienza y quiero conocerle más a Él. Ahora, mis amados hermanos,
¿Acaso no comenzó también nuestra carrera cuando Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y miren, acompáñenme a Efesios, un poquitito más atrás, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así, versículo muy conocido, dice Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego de redactar todas estas bendiciones, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y fíjense también que Pablo, en el capítulo 8, cuando escribe a los romanos esa carta tremenda, en el versículo 30, Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y primera de Pedro 2:9, no lo busquen, yo se los leo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí a los pies, hermanos, hemos dejado todo logro o mérito que me podía llevar a confiar en mí mismo, mi propia justicia, para ganar el favor de Dios, su salvación. Todo quedó ahí a los pies. Él es el único que hizo los méritos suficientes para abrirnos lugar, una entrada al Padre. Dijimos que había un comienzo y lo que me pregunto, hermanos, es, si Cristo te asió, si Cristo tomó control de tu vida, si Cristo tomó control de mi vida, ¿estoy anhelando conocerle más aún? Adulto, joven, niño, si Cristo es precioso para vos, ¿estás deseando algo más fuera de Él en la tierra? Si Cristo es precioso para vos, ¿estás anhelando algo más fuera de Él en la tierra? Dijimos que esta carrera tuvo un comienzo, dice Pablo, y dijimos también que esta carrera tiene un compromiso. Allí Pablo va a seguir y dice, este compromiso tiene dos patas. Por un lado, vemos a Pablo decir en el versículo 12, en la primera parte dice, no lo he alcanzado, sino que prosigo. Y en el versículo 14 también lo vuelve a mencionar, dice, prosigo a la meta. Eso por un lado tiene el compromiso de Pablo a proseguir. Pero también está este compromiso que cuando recién leíamos en Hechos, el Señor lo comisionó. Recién decíamos, ¿para qué? Te envío a los gentiles, le dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense que ahí Dios lo comisiona también a Pablo y da este compromiso también. Ahora, estas dos patas van juntas de la mano. El proseguir de Pablo a conocerle está íntimamente ligado con esta comisión que llevaba a cabo. Si ustedes continuaran leyendo este libro de Hechos, en el capítulo 28, lo hemos estado desarrollando en la iglesia a lo largo de todo este tiempo, al final, en el versículo 30, Pablo va a decir que él permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjense qué tremendo lo que Dios lo había comisionado a hacer. Él era el portavoz ahora a los gentiles. Y fíjense cómo lo hace, dice Pablo, cómo
desarrollo este compromiso? Bueno, en primer lugar dice compromiso. Dice prosigo. Y esta palabra en griego es dioko. Y fíjense a qué se refiere esta palabra. Dice perseguir un objetivo con intensidad, sin perderlo de vista, como decía nuestro hermano recién, decidido, sin distracciones. ¿Se acuerdan recién la frase que citaba de Oswald Chambers? Dice, doy lo máximo de mí. Nada me distrae, nada me hace desistir, no lo pierdo de vista. Persigo un objetivo con intensidad. Prosigo, dice Pablo. Y Pablo ve esta situación de su encarcelamiento, como decíamos recién, y bien podría haberle escrito a los filipenses, mire, la estoy pasando mal en esta cárcel, no sé si voy a salir, me siento angustiado, encima me encadenan cada 6 horas a un guardia diferente. No, nada de eso dice Pablo. En el versículo 17 del capítulo anterior dice, me gozo y me regocijo. Y en el versículo 19 del capítulo 1 dice, sé que esto va a resultar en mi liberación. Y un ratito antes en el versículo 12 dice, el Evangelio progresa. El Evangelio avanza. Y en otra carta, en otro encarcelamiento, Pablo va a decirle a Timoteo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Ven? Pablo no veía sus circunstancias como impedimentos, sino como oportunidades para dar a conocer a Cristo. Y así proseguía en conocerle. Nosotros también, hermanos, hemos sido comisionados allí de esta misma forma. ¿Se acuerdan? El capítulo 28 de Mateo, en el versículo 19, ¿qué dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? Un ratito antes le dice, todo poder me es dado. Toda potestad me es dada. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién? Pablo fue comisionado para abrir los ojos de los gentiles. ¿Para qué? Para que reciban por la fe en Cristo perdón de pecados. Él proseguía y comprometido iba comisionado en predicar el Evangelio. Ese había sido, y esto era lo que había abrazado, y por eso también, hermanos, entiendo que el llamado de Pablo al que hace referencia el versículo 14 puede ser más amplio. Después voy a explicar específicamente, pero puede ser más amplio, porque para esto vivió Pablo. Estaba encarcelado por ello. No era que él era maleante, era un malhechor. Él había llegado hasta ahí y lo tenía muy bien claro. Y le dice esto a los filipenses para que sepan que no debían desanimarse por esta situación. Ahora fíjense, hermanos, teniendo esto en mente de cuánto a veces perseguimos objetivos con intensidad, permítanme contarles una experiencia personal. Allá en mis 20, ayer hace poquito, comencé yo también a correr la carrera de la fe y cometí la necedad de confundir esa juventud, ese vigor, con aquello que Dios quería que haga. Asistía a otra iglesia muy pragmática. Abro paréntesis, interesante tema para desarrollar en algún momento. Cierro paréntesis. En esta iglesia había muchas cosas para hacer, muchos ministerios, y fíjense, la cosa iba así. Decían, ¿quién da la clase de escuela dominical? Yo. ¿Quién hace obra de extensión en la zona? Yo. ¿Quién va a predicar en el hospital? Yo. ¿Quién atiende la hora feliz en los barrios? Yo. ¿Saben? Pronto se hizo una nube espesa y grande. Tan grande que ya no era la misma intensidad. Ya no era tan decidido. Todo me distraía. Había perdido de vista para quién corría. Me había desenfocado de mi Cristo. Y ya no proseguía. Ya no proseguía, hermano. Tal fue ese decir que hacía algo para Dios cuando en realidad ya no sabía para quién corría. Y fíjense, mis hermanos, que muchas veces podemos estar así. Y mi pregunta acá, mi amado hermano, es, ¿estás prosiguiendo? ¿Estás comprometido en conocer a Cristo? Recién decía nuestro hermano, nuestra mirada, ni a izquierda ni a derecha, dice, se aparte.
Y estamos dando a conocer a Cristo en esta situación, hermanos, porque tenemos muchos lugares en donde nos movemos. Muchas personas a nuestro alrededor pasan sin Él. Y roguemos que el Señor nos aliente en esta tarea. Dijimos, hermanos, recién que Pablo había sido comprometido por el Señor. Y él dice, prosigo. Ahora dice en el versículo 13, en la segunda parte, dice, una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás. Pablo dice, yo prosigo olvidando. Y esta palabrita allí en el griego nos da la idea de desatender, perder de la mente. Pablo le está dando acá a los filipenses la idea de que él ya no atendía a sus intereses, había perdido de su mente lo que para él tenía más valor, que era hebreo de hebreos, fariseo celoso de la ley, circuncidado. Y si bien él dice que esto lo tiene todo por basura, hago una aclaración acá. Pablo en la carta a los romanos se había encargado de dejar en claro para qué servía la ley. No es que Pablo había dejado la ley por basura, no. Lo que él estaba diciendo es que Pablo había renunciado al orgullo que significaba todo eso y lo dejaba atrás. Él sabía que había comenzado su carrera. Cristo lo había sido y ahora proseguía en conocerle, olvidando. Él desatendía a aquello que fue. Y mi pregunta acá, hermanos, es, ¿cómo estás prosiguiendo? Porque recién decíamos, ¿estás prosiguiendo? ¿Cómo estás prosiguiendo? Si yo no pierdo de mi mente, si no desatiendo aquello que fueron mis intereses y propósitos, lo que más valor tenía para mí antes de Cristo, pronto eso va a competir con aquello que el Señor es para mí y lo que Él me ha llamado a hacer. Y en esto, fíjense, hermanos, seamos astutos porque hay muchas cosas. Hermano adulto, quizás muchas veces estás demasiado ocupado con trabajo, demasiado ocupado en acumular cosas. O hermano joven, quizás a veces estás demasiado ocupado con el celular, como decía mi hermano. A veces quizás tenés al lado sentado a alguien que necesita un abrazo, un oído, pero con el celular no lo podemos escuchar. O lo vamos a visitar y estamos más interesados en una red social que en el que está delante. Social, antisocial diría yo. Ahora, nosotros dejamos que nos vuelva así. Y niño, hermano niño, no te vas a salvar. ¿Cuántas horas pasás mirando dibujitos? Jugando los videojuegos. Videitos en qué red social quizás, porque a veces también dejamos que ellos estén ahí al control de algo que no debiéramos. Y un niño pasa horas a veces. Entretenimiento. Quizás también son las comodidades, hermano. A veces, fíjense, recién decía nuestro hermano, en Cuba va a haber 2 horas nomás de electricidad. Nosotros prendemos acá con una tecla y no nos imaginamos lo que viene ahí y tenemos luz. Podemos estar grabando, podemos estar compartiendo el mensaje por internet por esa mera comodidad. Pero hermanos, a veces nosotros nos distraemos con esas comodidades. Nos distraemos quizás en pensar que si tuviera un mejor auto, si tuviera mejor casa, si tuviera mejor ropa, y nuestros esfuerzos se van ahí. Nos distraemos con esas cosas. Ahora, hermanos, quizás a veces no sea el entretenimiento lo que te está distrayendo, quizás no es la comodidad, quizás son las dificultades que afrontás cada día. Quizás es enfermedad, quizás es falta de trabajo. Miren, son situaciones duras, ¿sí? Y vaya que sí lo son. Pero ¿saben qué dice Pablo? Olvido. Olvidalas, hermano. Olvidalas. Porque si no las desatendés, van a empezar a ocupar un lugar que no les corresponde. Ahora, quizás a veces no nos gusta tanto olvidar, sino que más bien nos encanta recordar. ¿Saben? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan allí en el Éxodo, en Egipto? ¿Qué hizo? Habían estado esclavos, pero lo primero que hicieron fue quejarse, recordando lo que habían comido en donde estaban esclavos. Estaban esclavos, pero ellos ahora se quejaban porque no comían lo mismo que ahí.
Y fíjense, hermanos, que a veces nos encanta recordar, y quizás recordemos con cierta nostalgia, cuando nos alimentábamos de la basura del mundo. Quizás a veces nos pese pensar, yo estoy acá en la iglesia ahora, podría haber estado calentito en mi casa, podría haber estado cómodo allí, mirando fútbol, Fórmula 1, lo que sea, novela, durmiendo. Y decíamos recién, entretenimiento, comodidades, dificultades, quizás nostalgia por lo que fue nuestra vida anterior, pero quizás más aún, hermanos, y a veces es peor de tremendo. La otra vez hablábamos con un hermano esto, recordás tus pecados pasados y pescás en el mar de la culpa. Y esa culpa ocupa un lugar que no debiera, sino que lo debiera tener la alabanza a Cristo, cuando en su gracia te extendió el perdón de todos tus pecados. Recordás lo que fallás al Señor y te castigás a vos mismo pensando que de eso vas a obtener algún favor. Sin embargo, quita el lugar que debiera tener la alabanza a Cristo. Él extendió su gracia y no hay pecado que no haya perdonado. Por ende, la culpa tiene que quedar de lado, hermano. Si vos decís que sos de Cristo, Él pagó por tus pecados. La culpa tiene que quedar de lado. Alabá al Señor. Si pecaste, abogado tenés en el cielo, a Jesucristo. El que cubre su pecado dice, no prosperará, más que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia. Confesá tu pecado delante del Señor y seguí, hermano. Decíamos recién, el entretenimiento, las comodidades, las dificultades, la culpa, todas y más, muchas veces son estrategias que el enemigo usa para que ya no prosigamos. Para que a veces, metido en tantas cosas que hacer, estemos desatendiendo nuestra vista, como decía nuestro hermano recién. Nuestra vista se corre de aquel que es el autor y consumador. Y ahora lo vamos a ir a leer dentro de un ratito. Quizás hayan leído o hayan visto la película del Progreso del Peregrino, muy lindo y libro escrito de John Bunyan. Ese libro es una alegoría de la vida del cristiano en este peregrinaje. Y allí el actor principal que aparece se llama Cristiano, deja atrás la ciudad de destrucción y empieza un camino. Y en ese camino se encuentra en un momento con un personaje que se llama Evangelista. Este le plantea su situación de que tenía una carga que lo estaba agobiando. Y Evangelista le dice, ¿ves aquella luz? Allá, al lado hay una puerta, dice, no la pierdas de vista. Y Cristiano, comisionado en esto, sigue. Cae al pantano de la desesperación. Y allí se empieza a hundir. Hasta que viene un personaje que se llama Auxilio y lo saca de ahí. Lo limpia y él sigue su camino. Andando ese camino, pronto se encuentra con un sujeto que se llamaba Sabio Mundano. Allí Sabio Mundano le dice, ¿qué haces por acá? Dice, no, un tal Evangelista me dijo que allá en aquel lugar donde está aquella luz, ahí voy a encontrar quien me saque esta carga, dice. No, le dice Sabio Mundano, mirá, y le muestra otro camino. De fama, dinero, calle de oro. Le dice, la seguridad y la felicidad te acompañan ahí. El camino que estaba siguiendo es muy duro. Entonces, Cristiano piensa en esto y dice, ¿allí me van a poder sacar esta carga? Sí, tenés que ir hasta uno que se llama legalidad. Y él emprende este camino y deja de vista de mirar a aquel que se le había señalado al principio. Y luego se encuentra frente a legalidad y se da cuenta que ahí no le podían sacar la carga. Y ahí lo vuelve a encontrar Evangelista y le dice, ¿qué hiciste? Desvié mi mirada, dice, me aparté del camino que me dijiste. Entonces le vuelve a enseñar el camino y ahí vuelve a ir, poniendo la mirada. Pero él había apartado la vista de ese lugar y se había perdido. Y saben, hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar yendo también por estos caminos, pensando que estamos prosiguiendo para el Señor. Y fíjense, recién nuestro hermano lo estaba leyendo.
Allí en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 hasta el 4, dice así, el autor de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió, la cantábamos recién, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se descanse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Precioso versículo, hermano, tremendo para desarrollar en otro momento. Y te digo, hermano, despojate. Despojate, hermano, corre con paciencia. Poné tu mirada, yo tengo que poner mi mirada en el Señor y considerá a Cristo en todo tiempo, en cada circunstancia que decíamos recién. Tenemos que considerar a aquel que sufrió, dice, crueles dolores, aquel que se despojó de sí mismo, dice más adelante, y que tomó esa cruz y lo hizo por amor en obediencia al Padre. Y él allí no estimó, dice, su vida como algo a lo que aferrarse. Dice también Filipenses allí en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de sí mismo. Y fíjate, hermano, también déjame leerte Mateo 16, dice en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En todos estos versículos, el Señor nos está invitando a despojarnos de nosotros. Como decía Pablo, lo tengo por basura. Él hablaba del orgullo que era lo que él había logrado, pero él también nos está enseñando a dejar atrás aquello que era su vida pasada, a no venir al Señor y seguir como estábamos antes, porque el Señor está orando de nuevo en nosotros y está haciendo una nueva criatura y quiere que seamos una nueva criatura. El Señor mismo, siendo el Señor mismo, dice, no estimó, se despojó y se humilló, dice. Y en esa condición, dice, se hizo obediente. Ahora fíjense, también, si alguna vez quieren, pueden leerlo, la biografía de Hudson Taylor, misionero a la China. Él dijo una vez, a menos que haya un cambio radical en nuestras vidas, nuestra religión es en vano. A menos que haya un cambio radical en nuestra vida, nuestra religión es en vano. Y este hermano, si alguna vez lee en su biografía, aún en cierto punto tuvo que llegar a dejar su familia por el propósito que él había obtenido del Señor de llevar el Evangelio allí a la China. ¿Sabe el Señor todos los avatares que tuvo que sufrir y cuánto el Señor lo sostuvo para llevar el mensaje de la palabra de Dios allí? Pero él no dejó de proseguir, a pesar de todo lo que le había pasado. Anótenlo, Hudson Taylor. Ahora, hermanos, quiere el Señor enseñarnos a tomar decisiones que impliquen cambios radicales muchas veces en nuestras vidas. Por darles un ejemplo muy, muy sencillo. Este aparatito no pide permiso para apoderarse de nuestras vidas. Simplemente lo hace. Yo lo uso hace aproximadamente más de 20 años. Y hace 10 tuve que tomar la decisión de los domingos colgarlo. Hoy está acá por una utilidad. Está puesto en modo avión. Pero fíjense, hermanos, esto no te pide permiso para interrumpirte con tus hijos. No te pide permiso para interrumpirte en la noche cuando te vas a dormir. No te pide permiso a la mañana cuando te levantás. Está ahí. Y si no somos radicales a veces en esto, hermano, dejarlo de lado muchas veces va a empezar a ocupar lugar que no corresponde. Y estamos hablando de un simple aparato.
hay muchas más distracciones que el enemigo usa. ¿Saben? Pablo sabía muy bien qué era esto. Y yo me pregunto, hermano, ¿a qué necesitamos renunciar? ¿Qué es eso que tenemos que dejar muchas veces de lado? El Señor en lo secreto de cada uno lo sabe. Tenemos que renunciar muchas veces a cosas que no deben estar en nuestras vidas. Pablo sabía muy bien su situación y la de los filipenses. ¿Y qué les dice? Yo prosigo. Doy lo máximo de mí. No me distraigo. Desatiendo lo que fui, olvidando lo que queda atrás. Miren, hermanos, dice Pablo, prosigo olvidando. Y un poquito más adelante dice, ¿cómo? Extendiéndome a lo que está adelante. Olvido lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Y esta palabrita nos da la idea de que nos tenemos que lanzar hacia adelante. Pablo dice, me lanzo hacia adelante. Y una frase dice, el ojo se adelanta, tira de la mano va adelante y tira los pies. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver o de correr una carrera de 100 metros. Las partidas no son parados, son partidas bajas que se llama. La persona pone sus pies hacia atrás en un modo tal que cuando el tronco arranca a correr, las piernas tienen que salir con tal despliegue de fuerza que tienen que equilibrar eso para que luego el cuerpo erguido siga la carrera. Y hay tal despliegue de energía que las carreras estas por lo general no duran más de 10 segundos en los profesionales. Creo que el récord mundial es 9 segundos 54, no recuerdo bien. Tampoco ya se me fueron más de 10 segundos pensándolo. ¿Saben? Un corredor que espera ganar una carrera no mira hacia atrás. Ese corredor que va a desplegar toda su fuerza está mirando hacia adelante. Y sale lanzado hacia adelante y no se pone a disfrutar cuando va logrando cierta cantidad de recorrido. No se pone a mirar hacia atrás, a disfrutar. ¡Oh, qué bueno la carrera que estoy corriendo ya! Logré avanzar hasta acá. No. Dice que fuerza todos sus músculos de modo tal de llegar a la meta. Miren, no se puede correr mirando hacia atrás. Martín Lutero observaba que la naturaleza de la vida cristiana, como decía mi hermano hoy, no radica en lo que uno se ha convertido, sino en lo que uno se está convirtiendo. ¿Saben? En mi juventud era muy gracioso cuando era niño, no sé si alguna vez lo hicieron, correr lo que llamaban carrera de cangrejos. Te tenías que poner a modo de pata los brazos atrás y con las piernas empezar a desplazarte hacia atrás. Era una carrera casi imposible, muy difícil de llevar adelante, pero muy graciosa a la vez. Y cuando decimos que nos extendemos, dice Pablo, estoy lanzado hacia adelante con este objetivo. Olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Bueno, dice Hebreos 11:13, lo busquen, yo se los leo. Conforme a la fe, ¿se acuerdan la galería de la fe de Hebreos 11? Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y el versículo 26 dice, teniendo por mayores vituperios Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pablo decía, me extiendo hacia adelante porque hay un galardón. Y Abel lo sabía, Noé lo sabía, Abraham lo sabía, Moisés lo sabía. Y en ese momento Pablo también lo sabía y se lo estaba dando a conocer a los filipenses. Para que no se desalentaran también en su carrera, para que no se desunieran y no se desenfocaran de quién era Cristo. Dijimos, hermanos, que la carrera tuvo un comienzo, dijimos que tuvo un compromiso, un desarrollo, pero ahora tiene una consumación.
Y fíjense en el versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como en toda carrera, hay una meta, hay una ceremonia de premiación y el primero es llamado a acercarse al supremo juez de la carrera. Un paréntesis, ¿recuerdan que al principio les había dicho que el llamamiento supremo al que se refiere Pablo acá, el sentido estricto exegético de la palabra se refiere a la llamada a la partida a la patria celestial? Ser llamado a su presencia. A eso se refiere este llamamiento. Y fíjense, acompáñenme un poquito más adelante allí a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Va a aclarar un poquito más Pablo esto y dice en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tremendo, tremendo. Pablo estaba poniendo la mirada en la corona de justicia, en el Señor. A aquel a quien quería conocer, le iba a dar como juez justo una corona. Y dice, Él me la va a dar a mí, y no solo a mí, dice, a todos los que aman su venida. Fíjense qué glorioso final, hermanos. Pablo le dice, ¿cómo no voy a estar gozoso? Pablo agarra como si alguien te toma de la cabeza y te redirige la mirada. Le dice, allá miren. No miren mis circunstancias, no miren sus circunstancias en el peligro en el que están. Miren a Cristo. Allá vamos, allá termina nuestra carrera. Y en consonancia en 1 de Juan 3.2, no lo busquen, yo se los voy a leer. 1 de Juan 3.2, dice allí el apóstol, en el mismo tono que Pablo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y fíjense, hermanos, hay un hermoso himno que recoge esto y dice así, se los leo. En presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle. Más allá del cielo azul, yo veré al Señor Jesús. Dice, solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Precioso himno y precioso final. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo esa esperanza, hermano? Alguien dijo una vez, la mejor esperanza acerca de lo venidero no es si Cristo viene y luego ocurre un reinado milenial, o si ocurre un reinado milenial y luego Cristo viene, o si Cristo viene y no hay reinado. La mejor escatología que podés tener es qué estás haciendo mientras esperás que Cristo vuelva. Amén. Cristo vuelve, hermanos. Y tenemos esta esperanza y Pablo también la tenía. Y nos debemos alentar, hermanos, con ello. No sabemos si vamos a partir antes de su presencia o vuelva a venir antes. Pero tenemos que alentarnos unos a otros, hermanos. Pablo le estaba alentando a los filipenses allí. Le dice, yo corro, pero no corro en vano. Hay un final para mí. Hay una esperanza. Voy a conocer al juez justo y a eso prosigo, dice. Hermano, tu carrera tuvo un comienzo, mi carrera tuvo un comienzo. Cristo te asió. ¿Estás anhelando conocerle aún más? También tuvo un compromiso. ¿Estás prosiguiendo? Y si estás prosiguiendo, ¿estás comprometido a conocerle? ¿Estás dando a conocer a Cristo? ¿Cómo estás prosiguiendo?
Olvidá lo que queda atrás, el entretenimiento, las comodidades, las dificultades, la culpa. Que nada de esto te distraiga. ¿Y a qué necesitas quizás renunciar, mi hermano? Porque tuvo un comienzo esta carrera, tuvo un compromiso, pero por último también hay una consumación. Tenemos una esperanza como firme ancla en los cielos. Hay un premio. ¿Anhelás estar cara a cara con el juez justo y supremo cuando te diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Es mi anhelo que podamos correr juntos esta carrera aquí en donde nos ha puesto, como decían nuestros hermanos recién. Ahora fíjense, para ir terminando, quizás haya venido alguien que alguna vez escuchó estas palabras o quizás no conoce bien. Fíjate, dice la palabra de Dios que este mundo tuvo un comienzo. Dice que todo hecho fue hecho por Él, para Él, y por medio de Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Sin Él nada se hizo. Ahora, antes de ese comienzo, antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo hizo un pacto eterno de redención con el Padre, de adquirir un pueblo para Él, como leíamos hoy. Y dice que Él fue su compromiso, dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, dice. Cuando vino a este mundo, el Padre, en una voz audible, cuando era bautizado, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el que hace mi voluntad. No vino a hacer su voluntad, Él se comprometió a dar su vida. Y dice que de esa manera, Él vino a este mundo y se entregó, dice. Ahora, en eso mostró Dios su amor. En que siendo aún pecadores, vos, yo, dice que estábamos apartados, destituidos de su presencia por esta causa. El pecado hace división entre Dios y los hombres. Dios mostró su amor en Cristo. Y dice que si vos seguís en esa condición en la que estás, dice aún más Romanos, dice la paga del pecado es muerte. Pero fíjense qué hermoso, hermanos, ese versículo no termina ahí. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué tremendo que Dios en un comienzo tuvo un compromiso, pero también hubo una consumación. ¿Por qué? Porque estando allí en la cruz el Señor Jesucristo, entregándose por nuestros pecados, antes de inclinar la cabeza, ¿qué dijo? Consumado es. Ahí se terminó lo que Dios venía a hacer a este mundo, en su Hijo. Nada quedó sin hacer. Toda la voluntad del Padre se hizo. Y si Él la hizo, compró con su sangre preciosa nuestra entrada al lugar celestial. No hay mérito alguno, dice Pablo. No importa si leíste la Biblia, no importa si fuiste a la iglesia, no importa si alguna vez le diste plata a los pobres, no hay obra alguna. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y Él en su justicia te puede llevar a su presencia. Entonces, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tu vida también puede tener un comienzo con Cristo. Un compromiso de proseguir y una consumación cuando tu esperanza te lleve a entender que un día el Señor vuelve. Y vuelve a buscar a su iglesia. Y tenemos esta esperanza de estar cara a cara como cantábamos recién. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oramos. Padre, gracias te damos, nuestro Señor, porque tú, dejando las glorias magníficas, viniste a este mundo, Señor, y te hiciste como uno de nosotros, obediente. Te humillaste allí en la cruz, Señor, para que nosotros, Señor, hoy podamos tener entrada a tu presencia. Señor, si hay alguien que ha escuchado en este día este mensaje o algún día cuando sea visto en la internet, Señor, pueda tener este arrepentimiento y correr con fe hacia ti, Señor. Que tú le des salvación, Padre. Gracias porque hoy nos has alentado, Señor, a proseguir en nuestra carrera. Señor, ayúdanos a olvidar aquello que queda atrás, a desatender, quitar de nuestra mente aquello que estorba hoy nuestra carrera, para que corramos con paciencia, Señor. Siempre poniendo la mirada en ti, Señor, considerando quién eres tú. Nuestro Dios, predicándonos a cada día el Evangelio para nosotros mismos, para
darnos cuenta, Señor, de cuán grande salvación tenemos, cuán grande amor has derramado, de que nos has hecho ser tus hijos, Señor. Antes estábamos en la condenación, sin esperanza, sin Cristo en este mundo, pero hoy podemos proclamarlo. Y Señor, que tú nos des ese aliento para extendernos hacia adelante, Señor, y proseguir. Porque sabemos que no corremos en vano. Hay una meta, Señor. Queremos verte a ti y anhelamos, Señor, estar en tu presencia. Sabemos que no vamos a llegar por nuestros méritos. Tú nos has hecho llegar hacia allí. Tú abriste la entrada al Padre. Señor, gracias porque tenemos este privilegio y tenemos esta firme ancla allí en los cielos. Señor, a tu nombre sea la gloria en los méritos de Cristo Jesús. Amén.